problema no es que vos viajes, vos podés ir a donde quieras o puedas. El tema es la declaración jurada, tus ingresos. La verdad es que todo es bastante opaco. Yo ya vine a esta conferencia de prensa en diciembre de 2024 y te pregunté por tu declaración jurada, donde se declaraban $42.500 que te habían prestado tu madre, una jubilada de 95 años. Me dijiste que no me lo podía responder, que el año que viene, o sea, en 2025, me lo ibas a responder porque ya iba a estar aclarado. Evidentemente, desde ahí ya hay problemas con tu declaración jurada y esto sigue. Lo que destapa todo esto es el viaje, tu viaje en avión privado, que vos, insisto, te puedes ir de viaje a donde quieras, como todos los ministros y todos los ciudadanos de este país. El tema es la declaración jurada y tus ingresos, que de hecho están bastante pisados por este gobierno, como bien vos dijiste, y hay muchas confusiones sobre quién lo pagó, cómo lo pagó. A ver, este es el gobierno de la moral como política de Estado. ¿Cuál Acá es la hay pregunta, Jonathan? Sí. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, acá hay una empresa que está contratada por la TV pública que este gobierno venía a cerrar. Esa empresa pagó este viaje, que vos en un momento dijiste que eran $3.600 y en verdad terminaron siendo 4.800 de ida y 4.200 No dije eso, de pero vuelta. no importa. Y además lo pagó Marcelo Grandío, que es un viejo amigo tuyo. Digo, si uno va al Instagram de Marcelo Grandío, se da cuenta que hace rato que tiene relación con vos y con el presidente de la Nación, Javier Milei. Yo te quería preguntar cómo se justifica esto en el gobierno que usa la moral como política de Estado, donde está una empresa contratada por la TV pública, un conductor de la TV pública, vos que eras el jefe de la TV pública o la conducías políticamente. Todo eso es el que termina pagando este viaje que nada tiene que ver con tus ingresos. ¿Cómo vos podés explicar esto? Gracias. Primero, partamos de la base que apenas sos un periodista, no sos un juez. Vos no podés juzgar en qué gasto yo mi dinero. Porque estamos en un error conceptual. Mi dinero, sea mucho, poco, más o menos, lo gasto en lo que a mí me parece mejor, para mí y o para mi familia en tal caso. Y sobre mis decisiones de gasto no las voy a discutir con vos. Hay momentos en la vida política de un país en los que las palabras dejan de tener valor y solo importan los hechos. Momentos en los que los discursos construidos durante años chocan de frente contra la realidad y cuando eso ocurre, no está en juego únicamente la situación de un funcionario. Se pone en discusión la credibilidad de un proyecto político entero, la coherencia de quienes llegaron prometiendo ser distintos y la confianza de millones de argentinos que creyeron en una transformación moral de la política. Porque durante años escuchamos un discurso que se presentó como una cruzada moral. Nos dijeron que venían a terminar con los privilegios, nos dijeron que venían a combatir la corrupción, nos dijeron que la política tradicional era el problema, nos dijeron que ellos eran distintos. Y uno de los principales voceros de ese mensaje fue Manuel Adorni. Durante meses, Adorni construyó una imagen basada en la superioridad moral frente a todo el sistema político. Desde conferencias de prensa, entrevistas, apariciones públicas, se ubicó como juez implacable de la política argentina. Señaló, acusó, descalificó y condenó a dirigentes, funcionarios, periodistas y opositores bajo la premisa de que existía una nueva forma de hacer política. Pero cuando la lupa comenzó a apuntar hacia su propia situación patrimonial, aparecieron preguntas que todavía generan controversia pública. Según la documentación presentada recientemente, la famosa declaración jurada, que es una gran obra de arte, Adorni informó un patrimonio superior a los 944 millones de pesos y reconoció la existencia de importantes sumas de dinero que no habían sido exteriorizadas previamente, explicando que provenían de inversiones y ahorros acumulados durante años. Además, debió presentar rectificaciones patrimoniales y aclaraciones sobre distintos bienes y activos que habían sido objeto de cuestionamientos públicos y esperemos que también judiciales. Aquí aparece la primera contradicción, porque cuando se construye una carrera política, hablando permanentemente de transparencia absoluta, cuando se señala a los demás con el dedo acusador, cuando se promete una revolución moral, la sociedad tiene derecho a exigir explicaciones mucho más rigurosas, y hoy no lo está haciendo.
No alcanza con decir que todo es legal, no alcanza con decir que existe una normativa que permite regularizar situaciones fiscales, no alcanza con refugiarse detrás de los tecnicismos. La política también se construye con el ejemplo. Y cuando quienes llegaron prometiendo ser mejores terminaron dando explicaciones similares a las que antes criticaban por supuestos casos de corrupción, el problema no es solamente jurídico, el problema pasa a ser político. Pero hay otro aspecto igualmente preocupante, que en estos días y en base a lo que veíamos en el video nos lleva a hacer una reflexión, y que es el trato hacia el periodismo, que por cierto en estos últimos días le está soltando un poco la mano a Adorni, ¿no? Durante estos años hemos visto a Manuel Adorni convertirse en el símbolo de una relación cada vez más agresiva con la prensa, desde sus primeras conferencias donde se jactaba de ser un gobierno abierto, que respondía a preguntas, que daba conferencias de prensa todos los días y explicaciones todos los días, explicaciones, por cierto, que nunca explicaron nada, sino que mintieron sistemáticamente sobre distintos puntos. Periodistas desacreditados fueron desacreditados públicamente, permanentemente. Hubo preguntas incómodas, transformadas en ataques personales, profesionales señalados por el solo hecho de investigar, medios de comunicación convertidos en enemigos, críticas permanentes a quienes cumplen una función esencial en cualquier democracia, como es controlar al poder. Y aquí vale recordar algo fundamental. El periodismo no está para agradarle al gobierno. El periodismo no está para aplaudir funcionarios. El periodismo no está para repetir discursos oficiales. El periodismo está para preguntar, para investigar, para incomodar y sobre todo para exigir explicaciones, pero no para el periodismo, para la sociedad, para el público, para los votantes, para quienes eligieron. Y precisamente cuando aparecieron las preguntas sobre el patrimonio del jefe de gabinete, muchos de los periodistas que intentaron profundizar en el tema fueron acusados de operar políticamente, una práctica ya conocida y vieja que supuestamente, venían a erradicar. Una estrategia que ya es demasiado conocida. Cuando la información molesta, se intenta desacreditar al mensajero, pero las preguntas siguen ahí. Y seguirán estando mientras existan dudas que la sociedad considere necesarias de responder. Porque el problema central no es cuánto dinero tiene un funcionario. El problema es la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. El problema es la distancia entre el discurso y la realidad. El problema es haber construido una identidad política basada en la superioridad moral para luego enfrentar cuestionamientos que erosionan precisamente esa narrativa. Y aquí llegamos a una reflexión más profunda todavía. ¿Cómo puede ser que una parte importante de la sociedad continúa respaldando este modelo político, incluso frente a situaciones que generan tanta controversia y tanto malestar? Es una pregunta incómoda, sí, pero es necesaria. Y es necesaria que cada uno de nosotros analicemos esa pregunta. La respuesta no es simple. Hay múltiples factores, múltiples cuestiones. Muchos argentinos siguen apoyando este gobierno porque, consideran algunos errores de gobiernos anteriores, porque están cansados de décadas de inestabilidad económica, porque están cansados de ver que los políticos siempre tienen privilegios, porque sienten que el sistema tradicional ha fallado, porque consideran que el ajuste económico era inevitable. Esto es realmente muy llamativo, porque considerar esto, y sobre todo en los sectores más vulnerables de la sociedad,
es como hace mucho ruido. Porque creen también que pese a las contradicciones todavía representan una alternativa. Ese sentimiento existe. Y bueno, hay que tenerlo en cuenta. Sería un error ignorarlo. Pero también existe otra realidad. La decepción de quienes creyeron que llegaban dirigentes completamente distintos. La frustración de quienes esperaban que una vara ética más alta de estas personas. La preocupación de quienes observan que muchos de los mecanismos de poder terminan pareciéndose demasiado a aquellos que se prometió combatir. Porque la verdadera política no consiste en destruir instituciones, no consiste en insultar adversarios, no consiste en perseguir periodistas, no consiste en dividir permanentemente a la sociedad. La verdadera política consiste en construir confianza, en rendir cuentas, sobre todo en rendir cuentas, porque bueno, si venimos con el dedo acusador, moralista, cuestionando todo, bueno, rendir cuentas es una forma de mostrar que son diferentes. Es dar explicaciones, aceptar controles, comprender que gobernar no es una batalla cultural permanente, sino que es una responsabilidad histórica. La Argentina necesita otro tipo de dirigentes, dirigentes capaces de administrar el poder desde otro lugar, con más humildad, no con la soberbia de este modelo. Necesita funcionarios que entiendan que los cargos públicos son transitorios y que se los da la gente que vota cada vez que va a la urna. Que el Estado no es un enemigo, y esto lo tiene que entender la sociedad, el Estado no es un enemigo. Es quien asiste cuando en situaciones complejas una persona se encuentra sola, sin ningún tipo de recurso. Que las instituciones democráticas no son obstáculos, que el periodismo libre no es una amenaza, que la transparencia no puede ser solamente una consigna de campaña. Y finalmente, un mensaje a la sociedad, pero no para decir qué votar. Estamos próximos ya, después del Mundial, que se termine esta casi nula euforia que generalmente existe en Argentina por el Mundial, que en este momento esa euforia es casi nula. No hay clima de Mundial, pero cuando termine, pase esta etapa que va a distraer un poco a los argentinos de la vorágine del día a día, del no llegar a fin de mes, de pensar cómo resolver los problemas minuto a minuto, día a día, vienen las elecciones y ahí hay que empezar a pensar. Es necesario reflexionar, pero reflexionar seriamente, a no enamorarse de los relatos, esto que vemos constantemente. Hoy tenemos gobiernos que son puro relato armado, relato inventado y relato que muestra una ficción que es completamente distinta a la realidad que vivimos día a día los argentinos. No hay que fanatizarse, no hay que fanatizarse con los dirigentes. No hay que tampoco entregar cheques en blanco, como se hizo con este gobierno. Era un gobierno que vino de una batalla cultural en redes sociales, que no tenía propuesta, que todo era insulto, que todo era destrucción, que todo era terminar con todo lo que había hasta ese momento porque era malo. Nos crearon un enemigo, nos pusieron enfrente a un enemigo, a varios enemigos, no solo a uno, a varios, porque nos enfrentaron a unos contra otros, a la sociedad la dividieron, rompieron totalmente el entramado social, que afortunadamente, bueno, en algunos casos sigue existiendo la solidaridad que siempre tiene el pueblo argentino y que es muy característica de nuestro pueblo. Pero así todo se rompió un entramado social que es importante reconstruir para volver a tener un país mejor, para volver a tener dirigentes que verdaderamente nos representen, que verdaderamente trabajen para los intereses de los argentinos, para que verdaderamente
resuelvan los problemas que tenemos día a día y que, por sobre todas las cosas, hablen de temas que nos involucran a todos, como es básicamente el poner un plato de comida todos los días en la mesa a nuestros hijos, a nuestros abuelos, a las personas con discapacidad, a toda la sociedad. Entonces, es importante reflexionar, pensar bien qué vamos a votar y qué voto ponemos en las urnas en las próximas elecciones. Hay que exigir coherencia, hay que exigir transparencia, hay que exigir explicaciones, porque las democracias fuertes no se construyen con seguidores incondicionales, se construyen con ciudadanos críticos que puedan ver lo que está pasando y que puedan exigirle a sus dirigentes explicaciones y modificaciones también y cambios de rumbo, pero para eso necesitamos ser ciudadanos informados, necesitamos formarnos políticamente, históricamente, conocer nuestra historia, conocer a los dirigentes, conocer su camino, de dónde vienen, qué hicieron, cuáles son sus antecedentes, de dónde sacaron el dinero que tienen. Es necesario que haya ciudadanos capaces de controlar a todos los gobiernos por igual, sin excepciones, sin fanatismos, sin privilegios, sin doble vara. Las próximas elecciones nos van a poner al frente a nosotros una decisión colectiva. Y cuando llegue ese momento, la pregunta no debería ser quién grita más fuerte, quién insulta mejor, quién tiene más seguidores en redes sociales. La verdadera pregunta debiera ser otra. ¿Quién demostró estar a la altura de los valores que prometió defender? Porque cuando la coherencia desaparece, la confianza se rompe. Y cuando la confianza se rompe, toda la política pierde. Y parte de la política somos nosotros también. Y entre todo esto, y como comenzábamos hablando de Adorni, esta es la respuesta que dio a todos estos cuestionamientos que se les hicieron. Ni soy un chorro, todo lo hice en la actividad privada y de hecho nunca tuve un cargo público. Después en el 2013 yo me empiezo a incursionar en el mundo del Bitcoin. Después en el 2014 empiezo efectivamente a invertir fuerte en Bitcoin. Eran otras épocas, te estoy hablando de hace 13 años atrás, ¿no? De hecho en aquel momento mi mujer no estaba muy de acuerdo, era algo medio abstracto en su momento. Entre 2014 y 2018, efectivamente, ganamos bastante dinero con esta inversión. Después, en el medio, yo soy papá. ¿Cuánto ganó? Mira, ahí yo más o menos teníamos, reconstruyendo la historia con mi mujer, invertimos aproximadamente unos $200.000 y ganamos aproximadamente unos $300.000. ¿Y por qué no lo declararon? No lo declaramos porque la manera de escaparte de la política, de la vieja política, antes era ahorrando en negro. Digo, esto lo sabe el 99% de los argentinos que tuvieron, como te contaba al principio, como te decía al principio, que tuvieron la suerte de poder tener un ahorro. Cuando llega el 2023, esto era todo, esto es un ahorro nuestro que estaba en negro. Y yo, te repito, en aquella locura de aquel momento, copio la declaración jurada que venía siendo patrimonial. En patrimonial me refiero a las que se hacen en ARCA, las que hace vos, digamos, la que hace el ciudadano que no es funcionario público, y efectivamente voy arrastrando el error, que desde ya hago un mea culpa, por supuesto que cometí un error, de hecho voy a pagar hasta el último impuesto que me corresponda pagar, hasta la última multa, todos los intereses, todo lo que devenga de este error. Ni soy un chorro, todo lo hice en la actividad privada y de hecho nunca tuve un cargo público.